encendiendo su... Hola, mi hermano José, acabo de ver tu mano. Hola, María Cristina también. Hola, Patricia. Qué bueno verlos, qué bueno verlos. Hola, Beverly también. Es bonito cuando uno dicta, yo dicto varios talleres y es complicado cuando estamos con full cámaras apagadas, pero este es uno de los programas o los talleres que me gusta más compartir porque hay mucha interacción y me alegro mucho de que haya esta interacción que ustedes proponen. Hoy día vamos ya a tratar el quinto tema, ya se va acabando el tiempo. Espero que las cosas que ustedes están aprendiendo aquí puedan ya empezar a ponerlas en práctica, entendiendo, comprendiendo, analizando los casos desde las perspectivas que hemos aprendido. No es sencillo tratar la violencia familiar, sobre todo porque pareciera que todo es violencia, pero hay cosas que necesitamos aprender a identificar y discernir como para saber desde dónde empezar. Entonces, hoy la clase se va a enfocar exclusivamente en saber eso, desde dónde puedo empezar, qué puedo empezar haciendo con relación a la condición de la familia a la que estoy atendiendo. ¿Cómo me preparo para la intervención? ¿De qué manera voy a evaluar o explorar la violencia? ¿Hasta qué punto es algo violento o hasta qué punto solamente es una reacción agresiva por parte de quien está lastimando a alguien, ¿no? ¿Hasta qué punto me doy cuenta de que esto puede ser dañino para las personas o simplemente ha sido una reacción brusca, tosca, que ocurrió por única o una primera vez o una única vez y ya no volvió a ocurrir más? Entonces, es importante evaluar si tengo la capacidad de poder atender a esta familia o si es que en realidad no siento tener todas las capacidades o no sé cómo abordar el tema, entonces hasta qué punto o hacia dónde tendría que hacer una derivación. Para aquellos que trabajan con grupos en las redes, en las células, en las iglesias, hay algunos elementos que podemos utilizar dentro de los programas que existen para intervenir en violencia familiar, siempre y cuando, como hemos hecho en este curso también, utilicemos la ciencia, eh, pero bajo los términos o bajo el, digamos, bajo la dirección de los argumentos bíblicos, ¿no? Por encima de la ciencia, no, es decir, no se trata de que sea por encima uno del otro, me refiero a que por encima de lo que la ciencia pueda decir, también tenemos que prestarle atención a lo que la Biblia tiene que decir. Ni la fe y la ciencia no se contradicen, mis hermanos. Uno más bien complementa al otro y necesitamos a utilizarlo o a saber utilizarlo de manera correcta. Hay muchos científicos que sin darse cuenta han descubierto principios bíblicos, pero como nunca leyeron su Biblia, entonces para ellos es una novedad, ¿no es cierto? Hay muchos científicos que no leen su Biblia y los principios que encuentran que ya estaban escritos en la Biblia, para ellos es una novedad. Pero también, tengo que decirlo, hay muchos pastores y teólogos que estudian la Biblia, pero no hacen ciencia y no se dan cuenta que los principios bíblicos que el Señor declara en su palabra tienen un asidero científico, incluso tienen una comprobación científica, como lo vamos a ver ahora, para el uso correcto de esta palabra. Entonces necesitamos ambas cosas, necesitamos hacer ciencia sin necesariamente dejar de tener una fe. No se contraponen, se complementan. Y para esa es esta labor que estamos haciendo. Seguramente usted se recordará que creo que es la semana pasada que vimos este diagrama, donde el ser humano no solo es un ser biológico de carne y hueso, también es un ser psicológico con emociones, con sentimientos, pero también es un ser social que interactúa entre las personas. Y obviamente dentro del Evangelio lo conocemos, es un ser espiritual que no solo se queda con la vida, sino que trasciende para poder adelante en medio de incluso las circunstancias que pueda tener. De allí que hay una naturaleza humana
y una naturaleza espiritual compartida en el mismo ser humano. Sin embargo, cuando tratamos un asunto, cualquiera que sea, y en particular, en este caso de violencia familiar, necesitamos identificar cada área, necesitamos investigar cada área. No podemos tratarlo solamente desde el aspecto espiritual o solamente desde el aspecto psicológico o solamente desde el aspecto médico o físico incluso. Necesitamos saber hacia dónde vamos a encaminar este tratamiento porque el ser humano es un ser integral. Algunos piensan que quitando a la persona del ambiente violento ya podemos salvarla. Y muchas veces esa persona que ha sido quitada del ambiente violento regresa a buscarlo, y eso lo vamos a ver la próxima sesión, regresa a buscarlo porque cree, porque piensa que ahí está su refugio, que a pesar que le golpean y a pesar que le maltratan, no encuentra otra forma de salir adelante. Y vamos a entenderlo por qué también esto que estamos hablando. Entonces, para hacer evaluaciones, para poder saber de qué forma vamos a actuar, se trata de poder evaluar la naturaleza de la violencia, pero desde la naturaleza del ser humano. Desde aspectos genéticos, tal vez, preguntar, ya les dije yo, las preguntas claves, ¿no? O sea, esto que te está pasando también pasaba en tu casa, también lo viviste con tus padres, en algún momento hubo alguna condición que pasaste. O sea, esto también es importante que podamos aprender a averiguar, a evaluar. Esto que tú estás sintiendo ahora, ¿lo sentiste en algún otro momento o es la primera vez que lo sientes, ¿no? Es aprender a hacer preguntas, que es lo que quiero decir. No solamente escuche lo que la persona le cuenta, no, haga preguntas, profundice un poco más, como lo vamos a ver a continuación en todo el desarrollo de esta clase. ¿Cómo evaluamos? Miren lo que decían en una encuesta que se hizo en México hace muchos años atrás. Le preguntaron a un grupo de adolescentes mexicanos, ¿sufres algún tipo de violencia en tu noviazgo? Y el 90% dijo, no, no lo sufro, nunca. Sin embargo, cuando se comenzó a profundizar en las preguntas, como por ejemplo, ¿te llama constantemente tu novio para preguntarte dónde estás, con quién estás y qué haces? ¿Te dice qué ropa ponerte? ¿Ha tocado alguna parte de tu cuerpo sin tu consentimiento? Y miren lo que dice. El 60% contestó que sí. 6 de cada 10 terminaron contestando que sí. Y eso que se ha descrito en las preguntas más puntuales es violencia también. Pero no lo reconocen como tal. La mayoría de personas no reconoce la violencia porque dice, pero no me golpea, pero no me maltrata. Oye, pero está habiendo señales de que está controlándote, por ejemplo. Ah, bueno, sí, de vez en cuando revisa mi celular y a veces me pide la clave. Y sí, pues a veces se pone medio tóxico o medio tóxica, como dicen algunos, porque siempre está preguntándome de los hermanos de la iglesia y por qué tengo que ir a la iglesia todo el tiempo, por qué tengo que irme vestida de esa forma o por qué tengo que usar determinada ropa. Sí, a veces, y esto ocurre, mire, esta encuesta fue adolescentes, pero esto ocurre también en matrimonios. Bueno, sí, a veces mi esposo me pide para poder tener relaciones, pero yo no quiero, yo no puedo, o me duele alguna parte del cuerpo, pero no le puedo decir que no porque si no se molesta. Entonces, en vez de estar peleando y renegando, mejor le digo que sí, mejor le acepto y ya me quedo calladita, no digo nada. No sé si ustedes hayan escuchado esas historias, pero ocurre, mi hermano, ocurre. Es decir, no estoy hablando de violencia explícita, estoy hablando de una violencia muy sutil que muchas veces no le prestamos atención, como diciendo, por ejemplo, también en algunas ocasiones, yo sé que en sus iglesias no pasa eso, pero en algunas iglesias que conozco aquí en mi país sí ocurre aquello de decir, si tú te cambias de congregación, entonces no te vas a llevar mi bendición.
O si tú te cambias incluso dentro de la congregación de una red a otro, algunos líderes llegan al punto de decir, si tú te vas a otra célula, entonces eso es una señal de rebeldía, no te estás sometiendo a tu autoridad. Y como hemos visto en las anteriores clases, la autoridad no es algo que se impone, es algo que en realidad se gana a través del trato que uno tiene con las personas. Entonces, uno puede identificar muy sutilmente qué clase o qué tipo de violencia está viviendo la persona porque la persona no se da cuenta. Si no la golpean, o incluso, permítame decirlo con respeto, si no la golpean fuerte, no lo reconoce como una violencia. Porque a veces un empujón, dicen ellos, no es violento, solo me empujó. Me empujó y me golpeé. O estaba tan molesto que terminó rompiendo el adorno que me regaló. Y, pero esos son señales de violencia, pero no se da cuenta. No se da cuenta la persona porque está cegada por el miedo o por la condición que le haya tocado vivir. En una encuesta, también en un albergue, también mexicano, para mujeres maltratadas, miren lo que decían las mujeres maltratadas. Un albergue mexicano para mujeres maltratadas en ese tiempo es el lugar a donde van las personas que sufren violencia en su hogar y terminan aislándolas de la persona violenta. Y en este caso de mujeres, 9 de cada 10 vivieron violencia desde el noviazgo. Mire usted, 9 de cada 10 lo vivieron desde el noviazgo. En otras palabras, cuando nosotros queremos prevenir, lo vamos a ver en la última clase, la prevención de la violencia familiar empieza desde la adolescencia. Es más, desde la niñez de ser necesario. Enseñándole a nuestros hijos qué cosa es algo violento y qué cosa no lo es. En una ocasión, mi niño de 7 años, bueno, en ese tiempo cuando vino tenía 3 añitos, cuando vino a casa tenía 3 añitos y estaba en el nido. Y él comenzó a decir que no quería jugar con algunas personas. Y yo le decía, ¿por qué no quieres jugar con una persona? No, porque ella tiene el pelo largo. Además es niña y las niñas no juegan de una manera como lo juegan los niños. Tenía 3 añitos y ya estaba haciendo comparaciones de los juegos entre niñas y niños, porque él decía que las niñas eran lloronas y los niños en cambio se ríen. Tenía 3 añitos. Ahora, creo que lo comenté la primera vez, mi niño viene de un albergue, es un niño adoptado y vino a nosotros con 3 añitos, 3 meses. Entonces, en ese tiempo que nosotros lo teníamos, recién los 6 meses, a los 6 meses creo que yo que lo teníamos, un poco más tal vez, nos hace ese comentario. Lo primero que se me vino a la cabeza, dije, ¿dónde aprendió que las niñas son lloronas y los niños son que se ríen? ¿De dónde nació esa comparación? Eso tenía ya el prospecto a ser un niño o un adulto machista cuando llegue el momento, porque ya empiezan las comparaciones, no quiere jugar con niñas porque las niñas lloran, no quiere jugar con los niños porque los niños se ríen, hasta que se encontró una sorpresa en que jugando con un niño, el niño se puso a llorar porque él fue muy tosco y lo empujó y terminó llorando. Y eso se le quedó grabado. Y aproveché ahí para recomponer aquellas ideas que él tenía sobre las niñas o los niños, o incluso mucho más profundamente, como lo vamos a ver ahora, su idea del llorar. Para él, su ideal del llorar era debilidad. Y quien llora es débil. Entonces, una niña que llora es débil. No puede llorar entonces porque sería muy débil. Hasta que se impactó con ese niño que lloraba y se dio cuenta que los niños también lloran. Y que él también podría llorar. Durante los 3 primeros meses que él estuvo en casa, le rechazó totalmente a la mamá. No quería saber nada en absoluto de mamá. Mi esposa le pedía la mano para cruzar la pista, por ejemplo, y él decía, no, mi mano está cochina. Pero quiero que se den cuenta cómo va avanzando en la vida de una criatura de 3 años, en este caso, eh, eh, el concepto de lo que significa el poder, de quién puede ser más y quién puede ser menos. Los que no lloran son más fuertes de los que lloran. Y tuvimos que ayudarlo a cambiar su idea respecto al llanto o a la debilidad. Y en el caso de las mujeres maltratadas, muchas de ellas comparten que el inicio del maltrato fue en el noviazgo, cuando eran simplemente adolescentes o jovencitas. Entonces, trabajar con nuestros adolescentes, mis hermanos, es un arduo trabajo.
es la generación del cambio, se lo diré. En multitud de investigaciones han llegado a identificar que el momento para cambiar una cultura es la adolescencia. Por eso es que en la actualidad estamos cambiando tanto la sociedad, porque la mayoría de adultos de cuando fueron adolescentes, sin todo este cambio que hemos tenido de tecnología, y esta tecnología ha incrementado la violencia, como vamos a ver, más con las diferentes condiciones que nos ha tocado vivir. Miren ahora una investigadora explorando un poco sobre cuáles son las señales de la violencia contra la mujer, encontró 22 señales y quiero que se ponga a pensar si alguna de ellas ustedes han podido identificar. ¿Alguna han podido identificar en su iglesia o en su comunidad o con usted mismo? Por ejemplo, permítame leerlo rapidito. Hacer chistes descalificadores. Hacer chistes descalificadores. Cortos tiempos de periodo. Se citan y no llega a las citas y ni siquiera escribe disculpándose, ¿no? Cuando son novios. O cuando son esposos que se van de misiones y terminan más tiempo de lo esperado, ya no es fin de semana, ahora es una semana y comentan de estando en la obra del Señor no han podido dejarla, ¿no? Amenazar con terminar la relación, pero no hacerlo. Si tú me dejas, entonces terminamos. Si tú te vas, terminamos. Pero nunca terminan, nunca terminan. Continúan y continúan y continúan. Eso es parte de la manipulación, por cierto. O incluso el descaro de algunos varones de, estando con su pareja, mirar o voltear a ver a otras damas y aludir a ello, ¿no? Incluso recuerdo el caso de una paciente que se sentía muy mal, porque su esposo cuando iba en el auto manejando, veía a mujeres pasar y de acuerdo a la ropa que vestían, hacía un gesto que la misma esposa se daba cuenta. Lo que hacía era, permítame, lo voy a hacer con mucho respeto, hacer el gesto de... decía así. Eso es lo que dice la hermana. Él hacía... y con eso era suficiente para él decir que esa mujer que estaba pasando era alguien impactante. Pero eso a ella le generaba malestar y a pesar de que se lo había dicho en muchas ocasiones, él no paraba, él seguía haciéndolo y decía, vamos mujer, los ojos se han hecho para mirar, decía, ¿eh? Los ojos se han hecho para mirar, ¿acaso me voy a ir con ella? Decía él, justificaba encima todo eso. Así es que eso también es una señal de violencia. Hacer desplantes a otras mujeres en presencia de la compañera, ¿no? O sea, está con tu esposa y se va molesto, ¿no? Hacer desplantes significa que no le interesa, no me interesa, quédese usted con lo suyo y yo me voy, vamos mujer, y se la lleva a su mujer, ¿no? Reclamar a la esposa públicamente o reclamar a alguna mujer públicamente, negar la relación con su pareja, eso es algo sutil también, ¿no? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, César? Me preguntaran, ¿no? Y yo, bien, acá estoy con una amiga, ¿no? Una amiga muy cercana. Oye, pero ¿es tu pareja o no? No, es una amiga solamente. Y está ahí mi pareja. Y ya hemos estado teniendo intimidad probablemente. O ya hemos estado dándonos besos. O hemos estado como una relación de pareja, pero yo digo, no es mi pareja. Ahora se habla mucho de los chicos de las salientes. Es mi saliente, no es mi pareja. O el clásico, y esto también es un motivo de consulta en muchas ocasiones, el qué somos, no sé si le ha pasado, pero los jóvenes de ahora están preguntándose, ¿y qué somos? ¿Somos salientes? Le dicen algunos. ¿Somos novios? ¿Somos o somos simplemente amigos? ¿No? Hay una canción aquí en nuestro país, una salsa muy conocida por los jóvenes, que dice, los amigos no se besan ni se acuestan en la cama, o algo así dice la letra. Pero muchos han aprovechado eso para poder decir, obvio, claro, o sea, si somos amigos, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Qué hacemos? Algunos le llamaron en algún tiempo los amigos cariñosos, ¿no? O los amigos con derechos, ¿no? Los amigos con derecho a poder tener intimidad, con derecho a besarse, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, esa es una señal de violencia. Burlarse del aspecto físico, prohibir a la persona tener relaciones de amistad con gente del sexo opuesto, sea de su familia o compañeros,
o negarle la posibilidad de pertenecer a alguna reunión, ya sea política, cultural o incluso religiosa. Miren cómo sutilmente se encuentra envuelta la sociedad en violencia y nadie dice nada. Estas señales de violencia son importantes que usted pueda explorar cuando tenga usted un caso que atender. Algunas otras señales: hacer que la pareja abandone los estudios. Aquí en mi país encontré el caso de un joven que por salir con su novia le hacía olvidar las clases de la universidad. Y el padre de familia fielmente pagaba una universidad que era un buen dinero porque era particular y sin darse cuenta la hija nunca entraba a las clases de la universidad. Se dio cuenta cuando jaló 3 cursos y tuvo que repetir el ciclo entero. Y cuando el padre de familia va a reclamar a la universidad le sacan todo ¿cómo se llama? La lista de asistencia de su hija y se da cuenta que nunca entró. Y cuando confronta a la hija, ella llorando le dice que bueno, que no entraba porque el enamorado le decía que si entraba, entonces no era para él, ¿no? Entonces, no era una demostración de amor el que lo dejara a él cuando él sí tenía tiempo para verla, pero no. Entonces, para que le demuestre su amor de que sí verdaderamente quiere estar con él y quiere seguir con él, tenía que abandonar las clases de la universidad, ¿no? Y sin decir nada a nadie. Impedirle que siga trabajando a una persona solo porque siente celos, también es una señal de violencia. Obligarla a peinarse o vestirse a su gusto, ojo con eso. Aquellos esposos que le obligan a la esposa a quitarse un determinado vestido o ponerse otro tipo de vestimenta que a ella no le agrada, pero que lo hace porque, no porque le guste, no porque sea bonito, no porque se vea mejor, no, lo hace porque él se siente dueño de la persona y de alguna manera se siente que puede de alguna forma controlar eso también. Carlos, veo tu mano levantada. A ver, déjame darte el pase para que puedas adelante reactivar tu audio, por favor, Carlos Javier. Gracias, profesor. Muy oportuna esta clase, muy interesante. Y en este punto, ¿cómo conciliamos ese versículo con la Biblia que dice que el cuerpo es para el esposo, el de la esposa y el de las... ¿Cómo conciliamos ahí? Porque muchas parejas le dicen, no, vístase así porque es que la Biblia dice. O entonces es violencia, eso es manipulación. Sí, sí, mira, aprovechamos, Carlos. ¿Qué versículo es? 1 Corintios 7, si no me equivoco, Sí, busquémoslo señor. y te darás cuenta que finalmente Pablo dice que eso es una concesión Ujú. y en otra ocasión, bajo una condición de consentimiento mutuo. Tu cuerpo no te pertenece, le pertenece a tu marido, el cuerpo de tu marido no le pertenece a él, te pertenece a ti. Es por un asunto de consentirse mutuamente, de que los dos estén de acuerdo en lo que estén haciendo. ¿Te das cuenta? Porque a veces usamos, y es más, si lees 1 Corintios 7, te darás cuenta que ahí dice que el varón debe de cumplir su deber conyugal con la mujer. Es el varón el que inicia el cumplimiento y el deber conyugal no significa solamente sexo. Implica muchas cosas, incluso el vestir, pero no es que porque sea dueño significa que tenga que controlar. Lo que está diciendo Pablo es que los dos deben consentir en hacer lo que están haciendo, incluso la vestimenta. Si hay una vestimenta en la que yo le sugiero porque la veo mejor así y porque también a mí me agrada y ella está de acuerdo, no es violencia porque obviamente ambos están de acuerdo. ¿Dónde se da la violencia? Cuando yo le obligo a decirle a ella, no quiero que vistas así o no quiero que uses tal ropa o no quiero que te maquilles de tal forma. Cuando yo la obligo a hacer algo, dejo de tener autoridad. Recuerde que la autoridad se gana por el servicio que uno da, ¿no? Habéis oído que el que lidera o el que tiene autoridad se empodera de todos, más yo os digo que el que es más grande es el que más sirve. Es el servicio el que promueve la sumisión mutua, no el poder. Entonces, bajo ese contexto, el intentar hacer que la pareja vista de una determinada forma debe ser una concesión
Debe ser un compartir de ambos. Ahora, imagínense mis hermanos, y lo digo, y gracias Carlos por la pregunta, porque me permite ampliarlo un poco, imagínense que todos, ¿no? Los que le dicen a su esposa que no vistan de determinada forma, la conocieron así, la conocieron vistiendo así, y justamente es esa forma de vestir la que le llamó su atención. Entonces, ¿qué hace que en un primer momento, cuando la conoce de esa forma vistiéndose, y ahora que ya es suya, entre comillas, ahora que es su esposa, ahora que le pertenece, como dicen algunos, ya no le gusta? Eso es un doble mensaje allí, ¿no? Porque al principio sí le agradaba y ahora ya no le agrada. ¿Por qué? Entonces ahí hay que evaluar esa condición también del esposo con respecto a esta condición de la forma, por eso dice obligarla a peinarse o vestirse al gusto del esposo, ¿no? Ni siquiera al gusto de ella, sino al gusto del esposo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Lo otro, las caricias agresivas. No sé si alguna vez han vivido esto, pero recuerdo a un hombre que le gustaba sobarle el cabello a su esposa, el cabello era bastante largo, y mientras iba con su dedo enredándose en el cabello de su esposa, al final terminaba jalándolo. Y él lo hacía de broma, a pesar de que ella se le había dicho que no, y a pesar de que ella le había dicho que le dolía. Pero para él era su forma de dar cariño, dice, ¿no? Entre comillas. Hay otras personas que tienen la forma de dar cariño golpeando, y permítame decirlo con respeto, golpeando la nalga de su mujer. Y a veces es una manera de broma entre la pareja en confidencia, pero muchas veces lo hacen algunos de una manera violenta. Y a pesar de que la esposa ya dijo que no lo haga, termina todavía haciéndolo. Esas son caricias agresivas que en algún momento incomodan a la persona o le hacen daño. Permítame ahondar un poquito más con eso. El ejemplo de muchas, no sé si le ha pasado en alguno de los casos que han visto, pero el ejemplo de, por ejemplo, de muchas parejas en las que le piden al esposo, ¿no? Que le abrace. Amor, ¿me puedes dar un abrazo? Y el esposo de inmediato no solo abraza, se desnuda, se va a la cama, la jala y le dice que quiere tener intimidad en ese momento porque la mujer, la esposa, le pidió que lo abrace. O sea, está pidiendo un abrazo, no está pidiendo sexo. Perdóneme la insistencia con esto, porque es uno de los casos más sonados cada vez que tratamos estos temas. Yo como terapeuta de pareja y familia, especialista en pareja y familia, trabajo también terapia sexual. Y muchas de las parejas a las que he atendido tienen este problema. Me dicen, doctor, no sé qué hacer porque cada vez que mi esposo me abraza, lo único que hace es tocar mis partes íntimas o mis pechos. Pero nunca he sentido un abrazo a mi esposo que me agarre por la cintura y se quede en la cintura. No, siempre está como pulpo, dicen ellas, tocando diferentes partes del cuerpo. Y eso, mis hermanos, es algo que, y les voy a ser muy honestos con esto y le abro mi corazón, tuve que aprender a hacer eso también. Yo me di cuenta que eso era incómodo para algunas mujeres cuando se trataban, cuando yo mismo lo viví con mi esposa en nuestros primeros años de matrimonio, porque estábamos jovencitos, estábamos en nuestro primer año de matrimonio y obviamente mientras la abrazaba era una forma de aprovechar todo lo que se pueda, ¿no? Como dirían algunos de manera criolla aquí en mi país, de agarrar carne. Y perdónenme, les digo esto honestamente, porque para mí eso significaba el aprovecharme de mi esposa, hasta que mi esposa me decía, esto me incomoda, ¿cuándo me vas a abrazar? Solo por abrazar. Y déjenme decirlos, hermanos, con mucho respeto se lo digo también, y con mucha firmeza. Aprendí a abrazarla tomándola de la cintura, aún teniendo el deseo en mi corazón y en mi mente de querer seguir tocando el resto de cosas o el resto de su cuerpo. Pero aprendí a mantener mis manos en la cintura de ella. Aprendí a abrazarla sin buscar nada sexual. Aprendí a besarla tiernamente. Y esto es lo que enseñamos en las reuniones de varones que muchas veces tenemos
donde hay reuniones solo para hombres, de aprender a diferenciar entre lo que es una caricia y de lo que significa tocar a su mujer. Lo que un pastor amigo mío nos enseñó hace mucho tiempo en una lección fue, si quieres tocar el cuerpo de tu esposa, empieza tocando su corazón. La vida sexual, físicamente hablando, es solo una manifestación saludable de la vida íntima. La satisfacción sexual no puede vivirse sin antes haber vivido una satisfacción emocional íntima. La intimidad sexual es el reflejo de la intimidad emocional. Y eso es parte del paquete de aprender a prevenir también el tema de la violencia. Por eso, si usted escucha de que la pareja que le busca como atención, como consejero, le dice que su viene y le acaricia, pero con unas caricias extrañas, explore, mi hermano, explore. O a veces esas bofetadas o caricias bofetadas que le hacen así, ya mamita, ¿no? O sea, no sé si logran ver en la cámara, pero ahí yo estoy diciendo, ya mamita, ya, ya. Pero esto también se va a dar al revés, mis hermanos, ¿eh? También hay mujeres que hacen eso con sus maridos y creen que porque el marido es más fuerte, más grande, qué sé yo, entonces no le duele. Entonces, ahí hay que tener cuidado. Esto es en ambos casos, ciertamente con mayor tendencia hacia la mujer, pero también ocurre de mujeres a hombres. Sacudir a la pareja por hombros y brazos, empujarla, pellizcarla, jalarle el pelo, o darle una bofetada muy fuerte, o acosarla sexualmente, ¿no? O sea, si tú no me das hoy día lo que nos toca, entonces pues yo voy a tener que hacer otra cosa. Pues me iré a ver pornografía, dicen algunos, me iré a buscar, a pagar por sexo, dicen otros, ¿no? Recuerdo el caso de una hermanita que ahora lastimosamente se ha dado cuenta después de tener unos dolores muy intensos en su vientre bajo, se ha dado cuenta que tiene el virus del papiloma humano. Y esto es muy común, mis hermanos, ahorita. Irritación en la zona pélvica, dolor muy intenso, punzadas muchas veces que ocurren en esa zona íntima y que cuando van al médico se dan cuenta que están contagiadas del virus del papiloma humano. Ahora, este virus, la única forma de contagiarse es a través del contacto sexual. Y muchas veces, mis hermanos, los varones en este caso, esta dama nunca había tenido relaciones sexuales con ninguna persona que no sea con su marido. ¿Y qué era lo que había pasado? Que el marido en una ocasión, cuando estaba un poco tomado, se fue a buscar tener intimidad sexual, bueno, no hay intimidad allí, pagar por sexo con una mujer que bueno, que brinda este, entre comillas, servicio, ¿no? Y terminó sin darse cuenta él contagiado del virus y sin darse cuenta también se convirtió en un portador de ese virus. Y obviamente cuando comenzó a tener intimidad con su esposa, sin saber él que era el portador, terminó contagiándola. Y él, según refiere en consulta, fue la única vez que estando ebrio se fue a pagar por sexo. Y le ocurrió esto. Miren, en una única vez, terminó él infectado del virus y trasladando este virus a su esposa, lo que incluso llega a producir cáncer, el virus del papiloma humano, o lo que llega incluso a ser una enfermedad venérea muy incómoda para muchas mujeres, porque algunas incluso llegan a tener hasta verrugas. Entonces, esto estamos hablando de algo, hermano, que se ve en consulta muy común. Así es que no se sorprenda de saber que alguien está viviendo esto. Hay que explorar mucho, mi hermano. Hay que abrirse a escuchar todo lo que sea necesario. Usted no se imagina todo lo que se escucha. Yo ahorita estoy tratando de ser muy sutil con muchas de las cosas que digo, pero seguramente usted habrá escuchado a muchas personas o a muchas mujeres e incluso o varones también quejarse. Recuerdo el caso de un varón que sufría mucho porque su esposa cada vez que quería tener intimidad con él, o más bien, cuando él quería tener intimidad con ella le pedía comprarle algo.
entonces vas a tener que comprarme un par de zapatos, he visto un par de zapatos. Y él le decía, pero ¿cómo me estás pidiendo? O sea, yo no te voy a pagar por sexo, eres mi esposa. Y él dice, no me estás pagando, todavía que yo me estoy disponiendo para estar contigo, yo no tengo la obligación de estar contigo, decía ella, ¿no? Pero una manera en que él la manipulaba, o perdón, que ella la manipulaba a él para poder obtener cosas personales. Eso también es parte de la violencia. Eso también es algo que se necesita tratar. Entonces, las personas cuando vienen a buscar ayuda se desbordan. Y déjeme decirles algo, mis hermanos, algunas incluso van a querer ir en contra de lo que usted cree o de lo que usted quiere enseñarle. La primera clave que necesitamos tener como consejeros, la primera labor tiene que ver con una escucha empática totalmente, centrándonos en las necesidades y requerimientos de la persona, no en lo que usted está mencionando, no en lo que usted está diciendo. Por ejemplo, aprovechando lo que me preguntabas, mi estimado Carlos, y si me lo permites, ¿no? Imaginemos que viene una pareja con este mismo dilema y la pareja presenta este caso y yo como consejero automáticamente le digo, hermana, pero la Biblia dice que usted se tiene que someter. O hermana, pero la Biblia dice que su cuerpo no le pertenece a su marido. O la Biblia dice que usted no, lo que necesita es simplemente sujetarse a lo que la iglesia o la Biblia declara. Entonces, eh, por ejemplo, ¿no? Hay un verso que habla del vestirse con decoro. Entonces, ¿qué es vestirse con decoro para cada cultura? Porque de repente vestirse con decoro para algunas culturas es totalmente diferente a otras. Entonces, si yo me meto en la polémica de lo que dice la Biblia y lo que se tiene que hacer como vestir, me daría cuenta que ese vestir no tiene que ver con el problema de la persona o de la pareja. El problema además de fondo, como lo aclaré hace un momento, tiene que ver con el poder, con el control, con la obligación. Entonces, si me quedo solo con esa sensación de la que me dice de que él le obliga a ponerse una ropa o que ella no quiere, o él viene, porque a veces también vienen ellos, ¿no? Vienen diciendo, pero pastor, no sé qué hacer, mi esposa no me hace caso, yo le digo que se vista de otra forma y no quiere hacerme caso. Y uno se queda en eso tratando de hacerle ver o tratando de buscar la manera en que su esposa le haga caso, perdimos la consulta, mi hermano, perdimos la consejería. Tenemos la obligación nuestra es centrarnos en sus necesidades y requerimientos, no en lo que nosotros esperamos de esa persona. Necesitamos comprender qué hay detrás de eso que están pidiendo y hay que juntos explorar, comprender. Por ejemplo, ¿no? Decirle, ¿y cómo te hace sentir eso? Cuando tú le pides algo a tu esposa y no te hace caso, ¿cómo te hace sentir eso? ¿Qué es lo que te produce en ti? Explorar, explorar para poder desarrollar confianza, afinidad y vínculo. Una vez que uno explora, una vez que uno muestra empatía, una vez que uno desecha las etiquetas, entonces podemos informar, pero tenemos que informar en base a lo que la persona es, no en base a lo que yo creo que ella debe hacer. Uno de los errores más grandes que hemos tenido en consejería es que hemos vuelto dependientes a las personas porque les hemos dicho qué tiene que hacer o qué no tiene que hacer. Y cuidado, cuidado, porque no se trata de decirles qué hacer y qué no hacer. Se trata de poderles ayudar a descubrir aquello que ellos están envueltos. Es como si una madeja, no sé si se entiende el término madeja de lana, es una lana entreverada, tuviéramos que sacarle, encontrar el hilo conductor de donde podamos jalar y podamos hacer ya, digamos, un bollo de lana ordenado, ¿no?
O no sé, pongamos las luces de Navidad, no sé si algunos tienen luces de Navidad, que cuando uno los saca para Navidad, todo está revuelto y hay que irlo desenredando poco a poco para luego instalarlo, si es que instalan, y perdónenme, no me quiero meter en la polémica si se debe o no se debe usar luces de Navidad, pero es para tratar para tratar de clarificar este ejemplo que les digo. No se trata solamente de cortar toda la lana y decir, ya, ahí está tu lana. No, es que está enredado y hay que desenredarla. Nuestra labor como consejeros es desenredar, no juzgar la conducta, aun cuando no estemos de acuerdo. Se trata de poder mostrar la información adecuada, la más amplia que sea, la más veraz que sea posible y ayudarlos a reflexionar. Recuerdo a alguien que cada vez que estaba mareado, cada vez que estaba borrachito, siempre terminaba golpeando a su esposa. Pero cuando estaba bueno y sano, la respetaba a mis hermanos, pero a más no poder. Y eso le chocaba mucho a toda la familia, incluso a él. Hasta cuando él se atrevió a buscar consejería, fue a buscar consejería, él dijo, es que yo amo a mi familia y no quiero hacerle daño. Ok, ¿a quién más amas? Le pregunté. No, no, solo a mi familia, a mis hijos, a mi esposa. Sí, pero hay algo que amas más, le dije. Y me dice, pero no, no, ¿a qué te refieres? Bueno, lo que amamos es a lo que le dedicamos mayor tiempo, esfuerzo y dinero. ¿Hay algo que tú le dediques tiempo, esfuerzo y dinero más allá de tu familia? Y se puso a pensar y me dijo, ah, ya sé por dónde vas. ¿Por dónde? Le digo, el licor. No lo sé. ¿Tú qué me dices? Le digo yo. No, sí, porque al licor le dedico tiempo, esfuerzo y dinero. A veces trabajo todo el fin de semana solo para tener mi guardadito para el fin de semana tomarme. Entonces, no es el problema la violencia, porque la violencia aparece cuando él está tomado. El problema es el descontrol con el licor. Y ahí me confesó de que en realidad en su casa su padre era alcohólico y que su padre, dice él, le enseñó a tomar para que él no se volviera alcohólico. Y yo le decía, ¿crees que alcohólico qué cosa es? Y él dice, bueno, es alguien que no puede parar. ¿Y tú puedes parar? Le pregunto. Me dice, claro que sí, yo de lunes a viernes no tomo, yo solo tomo los sábados. Y si te pidieras un sábado al mes no tomar, ¿podrías hacerlo? Se quedó pensando y dijo, sí, yo creo que sí. Bueno, ¿qué te parece si en la próxima sesión que vienes me comentas cómo te fue con este sábado que decidas no tomar? Y me dice, uy, mi hermano, justo este fin de semana tengo una reunión con unos amigos. Entonces, ¿quién es alcohólico? Le pregunto. Ya no tenía que decirle más, ¿se da cuenta? No tenía que decirle deja de tomar, el problema es el licor, no. A través de preguntas, a través de la exploración, les hacemos darse cuenta a la persona misma por su propio criterio, su condición. Es lo que hacía Jesús, es lo que trataba de hacer, que ellos reflexionaran y se dieran cuenta que son ellos mismos el causante de los problemas. ¿Me estoy dejando entender con esto, mis hermanos? Póngame su señal de dedito arriba para saber que me estoy dejando entender. Entonces, y lo tercero viene la orientación. No se trata de dar directrices, no se trata de decir, mira, tú tienes que hacer esto, no olvide. Mucho menos diciendo, mira, la Biblia dice que tienes que hacer esto, 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 peor todavía. Escuche, escuche a la persona, trate de orientar básicamente aquellas cosas que ponen en riesgo la vida de la persona. Fomente la reflexión, dele a él la oportunidad o a ella la oportunidad de darse cuenta. Miren, eh, yo tuve una formación terapéutica, bueno, en realidad estoy en varias formaciones terapéuticas, la primera que tuve fue Gestalt, la segunda fue una maestría bajo el enfoque cognitivo-conductual y actualmente estoy en una formación de lo que se llama terapias contextuales. La formación es la forma en que actúas o trabajas con tus pacientes de acuerdo a las diferentes habilidades
psicológicas que existen, diferentes las corrientes psicológicas que existen. Entonces, dentro de la terapia nos enseñan a utilizar herramientas para poder llegar a poder ayudar a los pacientes. Y todas esas terapias, todas, absolutamente todas, coinciden en una herramienta que es necesario trabajar con los pacientes. Una única, ¿eh? Como diría un predicador, se lo voy a dar ahora por el mismo precio, como dicen algunos, ¿no? Una única. ¿Sabe cómo se llama? Dos palabritas. Darse cuenta. Todas convergen en que el paciente necesita aprender a darse cuenta. A darse cuenta. Esa condición de darse cuenta no es fácil, mi hermano. Es más, yo cada vez que empiezo una terapia con alguien, siempre le pregunto, ¿de qué te estás dando cuenta? Es más, yo les preguntaría a ustedes, ¿de qué se están dando cuenta ahorita mientras hacemos esta labor? Mientras yo estoy explicando todo esto, ¿de qué se está dando cuenta? Darse cuenta implica que tengamos la capacidad de tomar conciencia, de pensar en sí, como diría Lucas en el capítulo 15, de cuando el hijo pródigo o el mal llamado hijo pródigo se fue de casa con la mitad de la herencia del padre, se gastó todo y estuvo a punto de comer la comida de los cerdos, pero de ahí dice la palabra que volviendo en sí, recordó que papá tenía siervos, etcétera, etcétera, etcétera. Volviendo en sí, cuando nosotros nos damos el tiempo para darnos cuenta de lo que estamos pasando, entonces ahí clarificamos muchas cosas y ¡boom! Es como si la luz viniera a nuestras vidas. Y yo personalmente lo llamo a eso del versículo cuando dice, conoceréis la verdad, o sea, te darás cuenta y eso que tú te das cuenta te hará libre. ¿Me dejo entender con lo que estoy diciendo? Te darás cuenta de la realidad y eso que te das cuenta te hará libre. Es el darse cuenta, mi hermano, lo que nos deja o nos da la oportunidad de hacer un cambio. No lo que otras personas me digan, no lo que otras personas me digan. ¿Se recuerdan que hicimos este ejemplo? Creo que fue con ustedes que hice este ejemplo, ¿se acuerdan? Cuando les dije, muéstrenme su dedo índice, ¿se acuerdan que les hice este ejemplo? Porque la mayoría hace lo que ve, no lo que escucha. ¿Cuándo hacemos lo que escuchamos? Cuando somos conscientes de lo que estamos escuchando. Y a veces nuestra mente nos miente, mi hermano. Por eso Pablo decía también en Corintios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Llevando cautivo, eso significa que tienes que apresar tus pensamientos. Por tanto, no todos tus pensamientos son válidos. Eso lo vamos a ver en un momento. Te leo, David. David dice, saludos y bendiciones. Saludos también para ti, David. ¿Cómo asumir, por ejemplo, cuando el esposo compara a la esposa con la esposa de otros? Muy bien, muy bien. Eso ocurre con mucha frecuencia y eso se llama insatisfacción. Es decir, cualquier persona que se compara con alguien o compara a alguien con otra persona tiene que ver con un grado de insatisfacción personal. Y también con la sensación de el jardín del vecino es mejor que mi jardín, ¿no? ¿Han escuchado esa historia, no? De que las personas van a la ventana y ven el jardín del vecino y siempre comparan diciendo el jardín del vecino es mejor que el mío, cuando en realidad los dos jardines son los mismos, incluso hasta el color del pasto es el mismo, pero algunos siempre están viendo el del otro es mejor que el mío. Y eso tiene que ver básicamente con con una condición personal relacionada a su propia estima, donde piensa que las personas que son diferentes a uno son mejores que uno. Si, si tú, por ejemplo, en este caso, exploraras un poco más con esta pareja, si tú, por ejemplo, a ese varón le dirías, bueno, entonces, ahora, ¿qué te hace pensar que las esposas de otras personas son mejores que la tuya? ¿Qué te hace pensar eso? No, es que mira, es que ella mira cómo lo trata a él, en cambio mira cómo me trata a mi esposa.
¿ok? ¿Qué te hace pensar que ese trato que ellos tienen aquí en la iglesia y en público sea el mismo trato que tienen en privado? No, es que yo recuerdo a alguien que me dijo, no, es que mira nomás las fotos que publican en su Facebook. Y yo le decía, pero ¿qué te hace pensar que lo que publica en su Facebook es parte de su vida real? Cuando en realidad lo que publica en Facebook muchas veces suelen ser las formas de mentir que se tiene, ¿no? Muchas veces. Tengan que, ojalá todos tengan la oportunidad de poder vivir o publicar lo que viven, pero muy pocos hacen eso. Entonces, esa condición yo la llevaría como consejero hacia él darse cuenta de él, es decir, qué te produce a ti? ¿Te produce envidia? ¿Te produce celos? Porque alguno va a venir con esa inquietud pensando que la esposa es la que tiene que cambiar y parecerse a las demás. No, 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 no. Eres tú y tu pensamiento, es lo que tú te estás dando cuenta, que te hace pensar eso, qué produce en ti, qué quisieras que sea diferente. Por ejemplo, si él ve que la persona de una esposa es diferente porque lo trata, entonces tal vez lo que podrías, en vez de dar una queja a tu esposa, podrías más bien pedir o hacer una petición, ¿no? Oye, amor, a mí me gustaría que me trataras de la forma en que ella, fulana, trata a sutano. Y probablemente tu esposa te diga, bueno, pues yo no soy ella, yo soy yo. O probablemente te diga, pero ¿cuál? ¿De qué forma? ¿A qué te refieres? Entonces eso podría clarificar en la pareja y bajar esos niveles de angustia o de insatisfacción. Oh, María, veo tu mano levantada, María. Adelante, por favor, María Cristina. Gracias, gracias, profesor. Yo quería preguntar, retrocediendo quizá un poquitito, esas formas de violencia que hemos visto, ¿se podría considerar una forma de violencia las parejas en las cuales uno de ellos o de ellas no quiere tener hijos cuando se han casado, pero no por un tiempo, sino digamos que no considera que eso que quiere que sea parte de su matrimonio? Y también el caso de los que han tenido un hijo y piden mucho al esposo que quieren tener otro para tener una parejita, una familia, y se niega radicalmente, ¿no? O sea, he visto los dos casos y que, en el que Ok, nos dice, excelente, excelente, María Cristina. Te cuento algo aquí. gracias. Lo de tener hijos o no es un tema que se debe tratar antes del matrimonio, en el noviazgo. Se trata puedan llegar a tener que estén de acuerdo en ello. Si no se trata en el noviazgo, pero ya se conocía y en el matrimonio, aún conociendo eso, se insiste en tener algo, no cuenta como violencia porque ya la persona lo había dicho. Ha sido un antecedente de poder aceptar. Eso es crucial para la pareja de novios. Nosotros tenemos talleres para novios, para enamorados, y trabajamos ese tema. O sea, es crucial antes de casarse, ambos estén de acuerdo en aquellos principios de vida que van a ser vida para ellos. Tener hijos o no, mudarse a otro lugar, dejar de trabajar o no, o dejar a los padres o vivir con alguno de los padres de los dos, el tema económico, abonar un dinero para algún familiar que estén sosteniendo, estando, me refiero, ¿ah? O sea, proyectarse a cuando se casen, esos temas deben estar hablados desde el noviazgo. Entonces no cuenta como violencia si es que ya se habló. Pero si nunca se habló y nunca hubo la posibilidad de poder hacerlo, nunca hubo la posibilidad de poder tratar esos temas, sí es importante que en la consejería exploren los motivos por qué no quiere y los motivos de la insistencia del que quiere. Ambas cosas se tienen que explorar. A veces el por qué no quiero es el temor a, y me ha pasado, uno de ellos me decía, es que si, una de ellas, porque ella era la que no quería tener, decía, es que si yo tengo hijos, tengo miedo de que mi esposo se aferre tanto al hijo que yo no pueda, que ya a mí me deje de lado. O que incluso esa misma mujer decía, o que ya no pueda trabajar, o ya no pueda seguir surgiendo en mi carrera, o ya no pueda seguir avanzando. Entonces ven al hijo como una interrupción de la vida y no como la bendición que la Biblia declara que es. Entonces hay que explorar, hay que profundizar qué hay más allá de esa condición, el por qué no quiere o por qué insiste la otra persona si ya sabía que no quería.
Si ya sabía que no quería, ¿por qué están insistiendo tanto? Eso es importante de poder explorar antes de casarse, y aún si ya son casados, poder trabajar lo que se llama el nivel de aceptación. Dos cosas importantes a poder diferenciar: cuando uno se resigna por algo y cuando uno termina aceptando algo. El resignado acepta con dolor, dice, bueno, ya, pues no me queda otra, viviré con este dolor toda mi vida. El que acepta más bien lo asimila y dice, sí, bueno, él no quiere o ella no quiere, ahora me toca preguntarme a mí, ¿eso es lo que yo quiero? ¿Eso es lo que yo quisiera para mi vida? Porque si eso va a ser algo que nunca van a ponerse de acuerdo, incluso de acuerdo a la condición legal de cada país, también eso podría ser una, ¿cómo le llaman? Um, eso podría ser incluso un alegato para poderse divorciar. Entonces, de hecho, de acuerdo a la legalidad de cada país, una causa de divorcio también es el negarse a poder tener familia cuando la otra persona sí lo quiere y cuando los dos han hablado de poder hacerlo, ¿no? Cuando los dos han hablado de poder hacerlo. Entonces, hay que explorar mucho más profundo, con la mente abierta y sabiendo de qué manera se puede trabajar este aspecto, ¿no? No se trata solo de que uno se sienta obligado a tener algo que no quiere o la otra persona se sienta maltratada porque él o ella no quiere tener hijos. No, si no se ha hablado, no es maltrato. Tiene que llegar a hablarse y tiene que llegar a tratarse. ¿Ok, María Cristina? Espero haber respondido tu inquietud. Vamos con Eliana. Eliana, veo tu mano levantada. Adelante, Eliana, por favor, activa tu micrófono. Ya. Bien. Sí, una consulta. Hay una pareja joven en donde ambos han sido infieles y en este momento hay violencia física, violencia psicológica de ambos. Se torna un clima realmente totalmente hostil y tienen 2 niños. Wow. Mi consulta es, eh, a mi entender, lo que origina la violencia es la inseguridad y los celos, ¿no? Los celos producen una inseguridad en ambos, porque es como que, oye, ¿tú por dónde estás mirando? ¿A quién estás mirando? O si, oye, le llamaron a él, seguramente es la mujer. Entonces, ¿cómo, sin que sean invasivos uno al otro, generar nuevamente una confianza? Excelente, Eliana. Mira, el tema de la infidelidad es uno de los casos más difíciles de atender en consulta y eso hay hasta investigaciones al respecto, porque para poder tratar con la infidelidad, primero que nada necesitamos ver la infidelidad como un terremoto, así como ocurren los terremotos en diferentes países donde todo se pierde, una infidelidad es eso, es un terremoto. Entonces, ante un terremoto, ¿qué tenemos que hacer? ¿Construir de inmediato? ¿Cómo No, empezamos? Hay que sacar sacando. los escombros, Ajá. hay que limpiar el terreno, hay que poner nuevas bases y recién allí poder construir. Entonces, intentar generar confianza de inmediato en una relación después de una infidelidad es fatal. Mm. Más cuando uno piensa que la confianza me la debe dar el otro. Más cuando yo digo es que mira, pues está contestando en el baño, o está viniendo tarde del trabajo, o le volvió a llamar la otra mujer o el otro hombre, qué sé yo. Entonces, para eso, lo primero necesitamos intervenir de manera individual para manejar las emociones, para que tenga un espacio seguro donde votar todo lo que tiene que votar y poder de alguna forma a través de eso ir guiándolos. Eliana, me encanta tu pregunta, pero creo que la vamos a responder con las otras diapositivas. Todavía me falta, ¿eh? Pero Gracias. atenta, atenta y por favor, insísteme en preguntarme si por ahí me desvío porque estoy explicando algo que en las otras diapositivas están los diagramas. Ahorita lo vemos, por favor, ¿sí? Luz María, Luz, perdón, tengo tu mano levantada. Adelante, por favor, Luz. Perdón, ¿se cortó de nuevo? Sí, Ahora ya, sí. gracias.
Bueno, pues es el caso de una chica que cometió infidelidad y el esposo se dio cuenta y entonces él se fue de la casa. Obviamente ella le pidió perdón y pero pues no, él estaba muy ofendido y ella piensa que él tenía a alguien porque realmente no tenían intimidad sexual, eran 2 o cuando mucho 3 veces al mes. Entonces ella empezó a ir a terapia con una persona no creyente y me dice que la persona no creyente, la terapeuta no creyente, la empoderó mucho porque le decía, de seguro tu esposo tiene a alguien, no es posible que un hombre se aguante tantas ocasiones, tanto tiempo. Y bueno, de muchas maneras, ella siente que la empoderó mucho y entonces ella, con toda esa confianza, empezó aquella relación. Se supone que ya la terminó y entonces ahora ella pues está sufriendo mucho porque él ya se fue y no va a haber manera de ajustarse de nuevo y tienen una bebé, pero aparte ella empieza a decir que realmente él nunca le dio dinero, o sea, una serie de fallas de parte de él que es por lo cual la otra terapeuta la empoderaba, ¿no? Y le decía, bueno, pues tú pones el dinero, tú compraste los muebles, tú haces esto, tú haces lo otro. Entonces era como responder a la violencia que ella sufría, empoderándola. Y mi pregunta es esta. Bueno, ahora a mí una amiga mía me pidió que la atendiera, pero me dijo, compártele el evangelio y disipúlala. Y eso es lo que yo quiero que hagas con ella. Ajá, compartir el evangelio y disipularla. Entonces ella vino conmigo y me dijo, mi tía dice que tú me vas a hablar de Dios y que tú, me puedes enseñar espiritualidad y yo quiero eso, yo creo que eso es lo que yo necesito. Entonces, estamos de acuerdo en eso, pero mi pregunta es, el darse cuenta ella de todas estas cosas que hacía el esposo desde antes, la va a llevar a ver la realidad de la vida del matrimonio que tenía y eso va a ser un choque probablemente, ¿no? O le va a confirmar las sospechas. Pero entonces ella quiere intentar regresar de nuevo. Y bueno, pues es una decisión de ella, ¿verdad? Pero Claro. cuál sería mi papel si ella dice, dime cómo le hago para volver a ganarlo otra vez? Tal vez lo que necesite entonces ella es orientarse más a lo que ella quiere. ¿Qué quieres hacer? O sea, una de las cosas que tenemos que enseñarle a los pacientes o a las personas que atendemos es, ¿qué quieres hacer tú? Tú dime cómo ganármelo. ¿Quieres ganártelo a él bajo las circunstancias que han ocurrido? ¿Quieres ganártelo otra vez? Sí, sí, eso es lo que quiero. Ok, entonces, ¿qué hiciste tú para llegar a este punto? Ujú. ¿Hasta dónde llegaste con esto? ¿En qué crees tú que has tenido la responsabilidad o qué es aquello de poder que te llevó a actuar de esa manera? Porque ahí, permíteme decírtelo, ya con el hecho de que te diga, no sé si ella te dijo, de que la otra terapeuta la empoderó, Ujú. pero si ya te dijo, o sea, lo que está diciendo es lo que Adán le dijo a Dios cuando le vino a pedir explicaciones, ¿no? La mujer que me diste, ¿no? O sea, la terapeuta me empoderó y por eso yo hice lo que hice, ¿no? Entonces fue mal trabajado definitivamente eso, porque es una condición en la que ella tiene que tomar decisiones y es ella la que tiene que orientar su vida. Ahora, el perdón es un acto individual, pero la reconciliación es un acto de dos. Por tanto, ni tú ni nadie puede obligar a ese muchacho a regresar con ella si él no quiere. Lo único que puede pasar es lo que diría Juan el Bautista, ¿no? Que podamos dar frutos dignos de arrepentimiento. Y si eso le llama la atención a él, bueno, genial. Pero si él no quiere, por más que haya pasado lo que haya pasado, porque se sintió humillado, porque se sintió lo que sea, ella tiene que comprender eso también. Entonces, no se trata de que usted tenga la posibilidad, o ustedes en general, tengan la posibilidad de encaminar, decirle qué camino tomar a las personas. No, hay que explorar con ellos qué camino quiere tener.
y que asuma la responsabilidad del camino que elija. Porque el problema es cuando elige un camino y luego vienen a otra persona diciendo que el anterior que estuvo, mira lo que hizo conmigo, ¿no? Entonces, de repente está contigo y tú no logras concluir las expectativas que ella tiene y se irá donde otra persona y decir, mira, la hermanita fulana también me atendió y tampoco pudo nada conmigo. Y no, nosotros no cambiamos a la gente. Nosotros somos como un mapa que clarificamos, pero que le dejamos a la persona a tomar la decisión y el camino que quiere llevar. Yo siempre le digo algo a mis pacientes y aprovechando esto que tu pregunta, Luz, yo le digo, mira, tú estás subiendo una montaña. Tú no puedes ver todo lo que ocurre en la montaña, pero yo que estoy subiendo mi propia montaña frente a ti, yo estoy subiendo la mía, tú estás subiendo la tuya, desde donde yo estoy sí puedo ver tu montaña. Sí puedo ver por dónde estás caminando. Sí te puedo decir, oye, ten cuidado porque para allá hay un precipicio, mejor vete para el otro lado. Pero cada uno estamos en nuestra montaña. Y así como yo puedo ver tu montaña y a ti en el lugar donde estás subiendo, tú puedes ver la mía. Tú desde donde estás puedes ver en qué lugar de mi montaña estoy. Y también me puedes decir, oye, por ahí no te vayas o mejor vete por acá porque por ahí hay un precipicio. Entonces no se trata de que yo suba contigo a tu montaña y que te jale y que yo esté en tu montaña arriba jalándote. No, cada uno sube su propia montaña, pero podemos orientarnos de afuera sobre qué lugar ir o qué lugar no ir. Por tanto, nuestra labor como consejeros, incluso como consejeros cristianos, es poder mostrar a la persona la montaña en la que se encuentra, ¿no? Y tener que darles respuestas diciéndole ya, si puedes volver, no puedo, menos hacerle promesas, por favor, menos hacerles promesas. Y a la persona que te la, tal vez ese mensaje también le caería muy bien, que lo que voy a hacer es escuchar a la persona, lo que voy a hacer es saber qué es lo que quiere, orientarlas de ser necesario, pero, eh, pero se hará de acuerdo a lo que fluye a la otra persona. Y si la otra persona está dispuesta a escuchar de Dios, amén, con mayor razón. Pero si la otra persona no quiere saber nada de Dios y menos que le metan a Dios en cosas como las que ha vivido, amén también. Para eso somos profesionales, para eso podemos llegar a ellos de manera profesional y poder declarar principios, declarar el versículo bíblico donde, porque al final son principios de vida, ¿no? O sea, yo no te puedo decir, bueno, ¿sabes qué? Porque ustedes son creyentes y están en un rol de liderazgo. Pero al cliente yo no le puedo estar leyendo versículos si es que la persona no está dispuesta a escucharlo. Si la persona sí está dispuesta y la persona quiere hacerlo, amén, con mayor razón. Pero si no lo es mejor no hacerlo. Espero haber respondido a tu inquietud, Luz. Sí, muchas gracias. Ok. Ahora vamos con este diagrama y creo que con este diagrama vamos a poder entender mejor las cosas que le he estado diciendo tanto a Eliana como a Luz, ¿no? El iceberg de las emociones. El paciente va a venir, cualquier persona, el consultante, paciente, hermano, como usted quiera llamarlo, va a venir a consulta. Y lo primero que vamos a poder observar es solamente cómo se comporta. Esto es un iceberg. ¿Saben cómo es un iceberg, verdad? Es el 10% y el 90% está en el mar. Son las montañas de hielo, ¿no? Entonces, este iceberg, lo que observamos, eso que vemos, es solo una minúscula parte de todo lo demás. Tenemos que poder nosotros aprender a darnos cuenta qué cosa nos está mostrando. Por ejemplo, en el ejemplo del hombre que quiere decirle a su esposa cómo vestirse, ¿no? Eso es lo que se ve. Hay algo más en sus profundidades. El ejemplo de lo que decía eh, Eliana de la infidelidad de la pareja y que ambos son violentos, eso es solo lo que vemos, que hay más en sus profundidades. Incluso lo que tú misma decías, Luz, hace un momento, ¿no?
de que esta persona quiere ir a terapia, quiere escuchar de Dios, pero ¿para qué? Para regresar con el muchacho. Ok, pero ese es el objetivo terapéutico. O sea, eso es lo que manifiesta, pero como consejeros debemos explorar más profundamente. ¿Y qué hay en las profundidades? Pues ahí está lo no observable. ¿Qué emociones tiene? ¿Qué siente la persona? ¿Qué creencias tiene? ¿Qué ideas tiene? ¿Qué se supone él o se supone ella de lo que ha pasado? ¿Qué expectativas? ¿Qué deseos? ¿Cuál es su identidad? Miren cuántas cosas hay que averiguar. No se quede con lo que usted observa. Vamos a hacerlo profundo. ¿Qué es lo que te hace sentir el hecho de que él se haya ido? O en el ejemplo de Luz, ¿qué es lo que te hace sentir el hecho de que esa terapeuta te haya empoderado tanto? ¿Cómo te sientes? Y es más, ahora que te describe las cosas y se está dando cuenta que ella era la que ponía todo, que él al final no ponía mucho, entonces, ¿qué te hace sentir eso? ¿Realmente quieres volver? Después de darte cuenta de esto, ¿quieres volver? ¿Crees que valdría la pena volver? ¿Qué crees tú? Es pregunta, mi hermano. Nuestra labor es hacer preguntas, no dar respuestas. Es más, permítame decirlo, cada vez que alguien viene a mi terapia, yo siempre le digo, le aclaro, en la primera sesión nomás le aclaro, mira, yo estoy aquí no para darte respuestas, sino para hacerte preguntas. Si tú has venido a esperar respuestas, permíteme decirte que no las vas a encontrar. Si tú has venido a saber qué hacer, no te puedo yo decir qué hacer. Lo que sí puedo hacer es a través de las preguntas hacerte ver que tú mismo, qué es lo que tú mismo quieres hacer. Esa es mi función. Es poder llevarte a ti, guiarte a ti, a que tú mismo te des cuenta de lo que quieres hacer. Hay que bajar las expectativas, hay que nivelar las expectativas cuando viene a tratamiento. Lo mismo pasa en este caso con los casos de infidelidad. ¿No? O sea, vemos la infidelidad y creemos que esa persona, esa tercera persona que se involucró en nuestro matrimonio, lo rompió. Falso. La infidelidad no es causa de una separación. La infidelidad es consecuencia de la separación. Ojo con lo que digo. La infidelidad no es causa de una separación, es la consecuencia de la separación. ¿Por qué? Porque cuando un amor está tan cerca de su pareja que hasta se hablan bajito. ¿Ha visto usted cuando se hablan bajito? Tiernamente, tan cerquita el uno del otro. Pero después con el tiempo se van alejando. En ocasiones voltean sus miradas y hay quienes duermen espalda con espalda. Eso ya es una separación. Eso ya es un divorcio emocional, sobre todo cuando aquellos que ya ni se hablan o cuando se hablan solo se hablan para renegar o criticar el uno del otro. Y es allí cuando ya estamos espalda con espalda en que suelen aparecer esas terceras personas. Entonces, creo que lo mencionaba, alejar de su pareja implica automáticamente acercarse a otra persona. Entonces no es que la infidelidad vino a romper el matrimonio ya estaba roto. Por eso apareció la infidelidad. Entonces hay que hurgar en esas personas que se violentan por haber sido infieles el uno con el otro. Hay que hurgar qué le llevó, qué buscaba en la otra pareja, qué dejó de sentir con su pareja que la llevó a mirar a otro o a otra persona. Porque la infidelidad, la base de la infidelidad, realmente lo que provoca la infidelidad es la carencia. Muchas investigaciones hablan de ello. La carencia significa lo que yo no estoy recibiendo, pero no me atrevo a hablarlo, no me atrevo a expresarlo. De allí que en lo profundo podemos explorar qué buscaba. ¿Buscaba amor? ¿Buscaba aceptación? ¿Buscaba pertenencia? Cuando hablaban de la mujer empoderada, ¿qué busca una mujer empoderada? ¿Acaso que busca también un amor? ¿El que pueda hacer valer sus propios derechos? Entonces no está mal que se empodere.
Lo malo es que usa ese poderío que tiene para ir a otras personas o a intentar hacer que sus derechos estén por encima de los derechos de los demás. Y no hablo solo de varones, también hablo, en este caso, de los hijos. Producto de ese empoderamiento, se olvidan de los hijos. Entonces, al final, buscar contestar todas estas preguntas es clave para poder tratar la vida de una persona. Este es otro punto importante, importantísimo que tenemos que trabajar. ¿Los conflictos son de personas o de parejas? Los conflictos en pareja, ¿es por la pareja o por la persona? Aquí es importante que podamos diferenciar ambos lados. Hay conflictos por actitudes personales y estos por interacción con la pareja. Dentro de esa interacción con la pareja hay incapacidad para solucionar problemas, desacuerdo, falta de comunicación, prioridades o intereses distintos. Lo que hablaban de los hijos, estar dentro de esta interacción, es un problema de interacción. O sea, cuando ustedes traten a una familia o una pareja, tienen que aprender a diferenciar. ¿Es un problema de interacción con la pareja? ¿O más bien es un problema personal? Estos problemas de interacción con la pareja, está incluido incluso la violencia, está enfocado en lo que uno hace con la pareja. Mientras que las actitudes personales están relacionadas con compromisos personales, con un mal manejo emocional, con las heridas que uno ha vivido y que trae al matrimonio. Que muchas veces los problemas de la pareja son pocas frente a los problemas personales. ¿En qué sentido? Los problemas personales no resueltos se llevan a la vida de pareja y las completan. Incluso la infidelidad puede ser un problema más personal que de interacción con la pareja. Tiene de los dos, pero el peso mayor es por la actitud personal, porque tal vez tenía expectativas poco realistas o sobrevaloradas de su pareja y cuando se casó y se dio cuenta que su pareja no llegaba a cumplir sus expectativas, entonces terminó arruinando la relación, porque se sintió frustrado. Recuerde, la expectativa crece y la frustración crece al mismo nivel que la expectativa. No hay forma de poder sentirse frustrado poquito cuando tu expectativa ha sido mucha. Los dos crecen al mismo nivel. Entonces, si la es porque tu expectativa fue muy grande. Si tuviste poca frustración, es porque hubo poca expectativa. Ambas van de las manos. Entonces, esa sensación de no sentirse satisfecho lo lleva a distanciarse, lo lleva a tener inmadurez o algún trastorno de personalidad. Está enfocado más en el sentir de la persona. Entonces, por ejemplo, cuando yo vengo a una pareja o recibo una pareja que tiene muchos pleitos, pero es porque él no sabe manejar sus emociones o porque ella no sabe manejar sus heridas emocionales, lo que yo hago es pedirles hacer la terapia individual primero. Vamos a reunirnos uno por uno. Una reunión con el varón, una reunión con la mujer, y si es que las cosas van bien, la tercera reunión en pareja. Una vez más, una reunión individual con el varón, una reunión individual con la mujer, y la tercera en pareja. De esa forma, exploro factores internos por actitudes personales y también en los niveles de pareja exploro qué tanto en consulta tienen la capacidad para solucionar problemas o tienen la capacidad para ponerse de acuerdo. Si en consulta se ponen de acuerdo, en casa podrán hacerlo también. Si en consulta no se ponen de acuerdo, ya es un indicio de que en casa tampoco lo hacen. Así es que nuestra labor en consejería no está solamente en poder escucharlos o en poder decirles algo, no, está en investigar, investigar, investigar. Hay que investigar a la persona, conocer su pasado, conocer su familia, conocer su actuar. Luego tenemos también algunos objetivos terapéuticos con las víctimas de maltrato. Número uno, clave de todo esto, tratar con la culpa, porque muchas chicas o chicos se sienten culpables de haber llegado ahí. Tratar con la culpa es importantísimo. Usted googlea, incluso en Google puede poner
programa para el tratamiento, programa psicológico para el tratamiento de la... Y salen un montón. Salen un montón. Usted va a tener que diferenciar, obviamente. Hay algunos que yo les voy a mostrar más adelante, pero se necesita tener claro, lo primero que usted tiene que trabajar con una persona víctima de maltrato es ayudarle a entender que no ha sido su culpa. Hay una película, Hot Hunter creo que se llama, a ver, donde sale Matt Damon, que es uno de los actores, con esta persona que terminó falleciendo, o no me acuerdo el nombre. A ver si alguien me ayuda con esto, pero trata de un joven adolescente que es rebelde continuamente con Robin Williams. Excelente, William, gracias. Con Robin Williams y Matt Damon, En busca del destino. Gracias, estás en la misma sintonía, William, te agradezco. Esa película, por ejemplo, muestra la forma en que el terapeuta trata un caso donde un adolescente rebelde y agresivo y violento se da cuenta que su violencia no es por él, es porque lo aprendió en casa, pero nunca aprendió a cómo superarla. Esa película se la recomiendo verla más de una vez porque habla mucho de la forma en que debemos hacer terapia. Incluso en un momento determinado de la película, en una sesión terapéutica, que también la pueden observar en la película, en una sesión el terapeuta y el paciente se la pasan 1 hora en silencio, sin decir absolutamente nada, ni el terapeuta ni el paciente. En silencio absoluto. Termina la hora, se para y se va. Y uno diría, pero has tenido 1 hora perdida. No, eso es parte del tratamiento. Y si ustedes notan en la película, se darán cuenta que esa parte del tratamiento es para demostrar al adolescente que él hablaría con quien él quisiera. Y si no está preparado para hablar, no lo haría. Y solo se juntaba con otros maltratadores. ¿Por qué? Porque así él sentía que era leal. Sus amigos maltratadores y violentos eran leales con él y por eso se juntaba con ellos. Es un buen material para investigar y evaluar y poder trabajar estos objetivos terapéuticos. Tratamiento de la culpa, tratamiento del déficit de autoestima también. La autoestima no es simplemente decirle, vamos, tú eres un hijo de Dios, levántate, no te puedes quedar en el suelo. No, eso no es autoestima, mi hermano. La autoestima tiene que ver con la valoración personal. Y la valoración personal no fue degradada con el maltrato. No fue degradada con el maltrato. La mayoría de personas que sufren problemas de autoestima no fue por el maltrato. Fue por el maltrato de sus padres, más bien. Fue desde su infancia. No es con el maltrato o la violencia del marido, del esposo violento. Eso nació desde el maltrato de sus padres. Y lo que hizo el marido fue intensificarla más, porque utilizó esa baja autoestima para él convertirse o ella convertirse en un hombre violento. Otra cosa que tenemos que trabajar muchísimo es mejorar la relación social. Eso significa ayudar a que la persona no se aísle. Para eso, la iglesia como comunidad es importantísimo, mi hermano. Si usted ve que una persona no va a su iglesia, usted la conoce, usted ve que siempre fue fiel, pero dejó de asistir, acérquese, mi hermano. No juzgue diciendo por qué no vas a la iglesia. No, acérquese a ver cómo estás, cómo te va en tu matrimonio, cómo te va en tu vida, cómo te va con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo. Averigüe, investigue, no deje que las personas se aíslen. Y muchos se aíslan porque sienten que no son atendidos ni espiritualmente ni emocionalmente. También es importante aprender a tener una expresión adecuada de las diferentes emociones y en particular de la ira. Porque es importante, porque la ira es lo que termina provocando el maltrato. La ira es una emoción natural que todos lo tienen, incluso el Señor Jesucristo lo tiene, y lo mostró en más de una ocasión,
no solo cuando fue arrebatado a sacar a las personas del templo, esa no solamente fue. También hubo otros momentos de enojo de Jesús, como cuando se indignó mientras predicaba, ver a los apóstoles que no dejaban entrar a los niños. La palabra dice que él se indignó, y ahí es donde se produce la famosa frase, dejad que los niños vengan a mí. Pero fue por la indignación de Jesús, por el enojo de Jesús. Otro momento de enojo mucho más pequeño probablemente es cuando le traen a Jesús, una señora viene con su hijo y le dice, he traído a mi hijo a tus apóstoles y no han podido hacer nada con él, por favor, maestro, haz algo. ¿Y qué es lo que dijo Jesús? ¿Alguien lo recuerda? ¿Hasta cuándo los habré de soportar? Mire, mire la emocionalidad de Jesús. Yo hice hace un tiempo atrás una conferencia sobre las emociones del maestro, me encanta, y ojalá algún día pueda terminar ese librito que estuve escribiendo, Las emociones del maestro. Porque Jesús mostraba muchas veces sus emociones de manera espontánea. Y no era de los que dicen que las emociones son carnales. No, la emoción es una reacción natural del ser humano. Lo vamos a ver más adelante. Y finalmente también es importante que dentro de los objetivos terapéuticos podamos derivar a que puedan hacer un tratamiento especializado ya cuando vemos síntomas específicos como el estrés postraumático, la ansiedad, la depresión, etc. Eso es importante que tenemos que hacer. Se trata de enseñar a las víctimas habilidades que les permiten el establecimiento de una nueva vida, enfocada en dos cosas, la autonomía personal y la recuperación del control. No del control de la pareja, del control de su vida. ¿Y qué controla en sí mismo? Lo que puede hacer con sus manos y lo que puede hacer con sus pies. Lo que puede controlar. No todo se controla, mi hermano. Los pensamientos no se controlan. Los sueños no se controlan. Las emociones no se controlan. Cuando yo pongo allí una expresión adecuada de la ira, no significa que tengan que controlar la ira. No, la emoción no se puede controlar, solo se puede experimentar. Usted no puede elegir estar triste o elegir estar alegre. No puede. Solo lo experimenta. La tristeza viene sola. No la busca, pero viene. A veces escucha una canción del recuerdo y le trae melancolía. Las emociones no se eligen, menos se controlan. Lo que podemos controlar es la forma en que reaccionamos a esa emoción, como lo vamos a ver más adelante. Ahorita lo vamos a ver. Algunos programas de intervención, hay uno aquí, se los puse en la bibliografía también, que habla de un programa de intervención con hombres que ejercen violencia hacia su pareja, ¿no? Este libro lo tienen ustedes en su bibliografía. ¿Cuál es el objetivo de esta propuesta? De que la violencia, número 1, se detenga. Basta de ser o hacer o causar violencia. Número 2, que el hombre violento tenga que aprender a relacionarse de forma igualitaria con su pareja, donde desaparezcan las conductas violentas de manera física, no puede golpearla de nuevo, psicológica, no puede insultarla otra vez, sexual, no puede obligarla a tener sexo, o económicas incluso, para poder obtener poder y control. Eso tiene que acabarse desde la primera sesión. Eso tiene que ser clarísimo para ellos, que esto trae consecuencias incluso legales o policiales y debe desaparecer. Este resultado no podrá obtenerse si no aprende a ver, pensar, tratar y sentir a la mujer como su igual. Diría Pedro, en las palabras de Pedro, como coheredera de la gracia, como su compañera. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, cómo cuando hablamos de la sumisión, yo les hablaba de una sumisión bíblica y una sumisión tergiversada de la Biblia? Cuando hay ese desequilibrio de poderes, como le llaman algunos, esa jerarquía de poder, existe la violencia. Pero Pablo en su sabiduría decía, someteos unos a otros en el temor del Señor. Someteos unos a otros. Voluntariamente, no por obligación, sino por dedicación. Esta propuesta de tratamiento es importante entonces para poder ejercer control de la violencia. Ahora, mucha gente, cuando uno
intenta ayudarlas, mucha gente se puede sentir abrumada, confundida, insegura, pero con miedo de todo esto, muy ansiosa, pero necesitamos aprender a tener lo que se llama la primera respuesta ante un evento crítico, cuando ocurra algo así, ¿no? ¿Cuál es esa primera respuesta de un evento crítico? Los primeros auxilios psicológicos. ¿Qué son los primeros auxilios psicológicos? Lo vamos a ver rapidito para que nos alcance el tiempo de preguntas o inquietudes. Es una analogía de los primeros auxilios fisiológicos, ¿no? El propósito es estabilizar o mitigar el estrés agudo, conectar a las personas con otros profesionales. ¿Qué hacemos en esos primeros auxilios psicológicos? Esto es clave para trabajar en las iglesias. Hay talleres de primeros auxilios psicológicos que si usted va donde un profesional de la salud, puede ser un psicólogo o un psiquiatra, para pedirles que les puedan enseñar, o alguien que trabaja en primeros auxilios, para que les enseñe primeros auxilios psicológicos. No hay que ser psicólogos para saberlo. Hay toda una serie de técnicas y una serie de trabajos y tratamientos que se hacen en ese primeros auxilios psicológicos. ¿Cuál es el primer auxilio psicológico? Cuando una persona está en crisis y uno tiene que abordar. No solo se trabaja con violencia familiar, sino que incluso en los eventos críticos que puedan haber. Por ejemplo, en un terremoto, por ejemplo, en un desastre natural, ¿cómo actuamos como creyentes? Necesitaríamos saber estos primeros auxilios psicológicos para tratar con ellos. Porque es un trabajo que se hace de primera, sí, de inmediato, ¿no? Lo mejor que podemos hacer es actuar de inmediato para estabilizar a las personas y para mitigar ese estrés agudo, para que no sea tan grave. ¿Cómo se trabaja? A manera muy resumida y específicamente para tratar este tema, es lo que yo he llamado recuperando la calma. Lo que yo he hecho es hacer un acróstico con algunos principios de trabajo con personas que están en crisis, donde se trabaja específicamente con la palabra calma. La C implica comienzo preguntando. Lo primero que tenemos que hacer, ¿qué puedo hacer por ti? Luego acompaño escuchando, como lo hemos visto hoy día, sin presionar, sin aconsejar, solo hablando lo necesario. Tengo que acompañar a la persona escuchando. Luego viene liberando las emociones, es decir, permitirle a la persona liberar sus emociones, validar sus emociones. No está mal sentirse mal, mis hermanos. No está mal sentirse mal. Hay algunos que se sienten tristes por la pérdida de alguien y automáticamente le decimos, tranquilo, no te preocupes, él está en los brazos del Señor. Esa persona está con el Señor, no te preocupes. Ya el Señor te dará consuelo. No, mi hermano, no. Si tiene que llorar, que llore. Déjele que llore. Valide esas emociones. Consuele si es necesario. Deje que aflore incluso su bronca, su rabia. Recuerdo a alguien que muy mal se sentía, se venía llorando diciendo, ¿cómo Dios pudo haber permitido eso? Ese es tu Dios, me decía. Ese es tu Dios que produce que se muera mi hermana, mi hija, y no sé quién más había fallecido de su familia. Ese es el Dios en que tú me estás predicando, me dijo alguna vez. Yo le dije, tienes todo sentido, tiene toda razón tu queja. Deje que fluya. Miren, mis hermanos, esta condición, y permítame, por favor, hablar de lo que el Señor Jesús hizo en la cruz. Cuando hemos leído el Lama Lama Sabactani, ¿se recuerda de ese párrafo? ¿No? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunas veces nosotros lo hemos dicho, a veces hasta de forma poética. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero en realidad, mi hermano, fue una reacción natural de la vida emocional del maestro. ¿Ustedes creen que Dios lo había abandonado? ¿Qué dicen? ¿Dios lo abandonó a Jesús? Pues yo creo que sí. Por eso reclamó Cristo. ¿Sabe por qué? Porque dice que Jesucristo llevaba en la cruz todo el pecado del mundo. Y Dios, que es santo, no puede estar en presencia del pecado. ¿Sí o no? Entonces Dios tenía que irse de allí. Y Jesús, con toda razón, gritó, porque así lo dice la Biblia, gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Tuvo la libertad de expresarse tal y como era. La Biblia dice que él fue tentado en todo. Yo diría que incluso en eso, en reclamarle a Dios. ¿Y ustedes creen que Dios se ofendiera por eso? Oye, ¿qué te pasa a ti? ¿Por qué me reclamas? No, porque Dios sabía lo que estaba sufriendo en su corazón el maestro. Entonces, esto de la vida emocional de Cristo es tremendo, mi hermano. Cuando pueda hacer un estudio de eso, hágalo, mi hermano, hágalo. Liberar emociones. Lo cuarto ya, mantener la calma. El niño que esté de alguna manera asustado, preocupado, o el niño que sufre, solo encuentra calma cuando sus padres se calman. En otras palabras, incluso el niño berrinchudo, no estamos hablando de crianza, pero le doy esta perla. Para calmar al niño hay que calmar al adulto primero. Si no calmo al adulto, terminaré con un niño totalmente frustrado. ¿Sabe usted que la mayoría de adultos se frustran más que los propios niños cuando los niños se frustran? Y son los que más gritan, ¿eh? Los adultos también hacen su berrinche. Pero esa es otra historia. Entonces, mantener la calma es la clave, mi hermano. Brindar confort, ¿en qué te puedo ayudar? Yo estoy aquí, llora todo lo que quieras. A veces no hay que ni siquiera decir palabras, solo abrazar, solo estar allí al lado, uno al lado del otro. Y un paréntesis con esto de brindar confort, mis hermanos, con mucho respeto lo digo, aprenda a abrazar a las personas o a dar un beso. El ósculo santo no era un beso en el rostro directo, era cachete con cachete, un beso al aire. El abrazo de pareja es un abrazo frente a frente, cara a cara. El abrazo de alguien que estima a otra persona, donde hay un grado de intimidad emocional, es frente a frente. En este caso, cuando doy confort, es el abrazo de lado. Usted pone su brazo al lado de la persona y lo pone en el hombro. ¿Y por qué le digo al lado? Porque cuando una persona está en crisis no tiene control, mi hermano. Y en algunos casos se ha visto de hombres muy fuertes que abrazan duro a la persona que tienen ahí al lado, y si es mujer o si es varón, y si es delgado, y si no es tan fuerte, lo termina quebrando. Porque su fuerza, su impotencia es tan intensa que ellos mismos no controlan su fuerza y pueden apegarlo demasiado, no porque esté buscando algo malo, está en crisis. Y como está en crisis, tenemos que tener cuidado. Incluso en psicología de desastres, que es el tema donde se trabaja estos temas, en psicología de los desastres, eh, intervención en desastres, lo que nos piden es que cuando hagamos alguna ayuda no usemos corbata, ni tengamos correas. Recuerdo que alguien en una oportunidad se acercó a ayudar a alguien que estaba sentado y él se acerca y le pone la mano en la parte de acá arriba de la nuca y la persona ha levantado su mirada, lo ha visto y él tenía corbata que colgaba y lo único que ha hecho es jalar la corbata. Y al jalar la corbata, su cabeza de la persona que iba a intervenir en esa situación chocó con la cabeza de él, del que estaba en crisis. Y terminaron los dos con la cabeza rota, de la fuerza que le jaló la corbata. Insisto, no es porque esté haciendo daño o causando daño, está en crisis. La persona está en crisis y hay que saber cómo mantener la calma. Brindar confort, asistencia y sobre todo información. ¿Necesitas algo? Te traigo agua. ¿Qué necesitas? Mi esposo, no lo encuentro a mi esposo o no le encuentro a mi hija. Entonces, ¿cómo es? ¿Tienes una foto? Vamos a buscarla. Quédate aquí, te llevo a un lugar determinado. Eso tiene que ver con la última, atender las necesidades, brindar protección, seguridad, conectar, derivar. En desastres, por ejemplo, se trabaja mucho de esto, ¿no? En los desastres se lleva a las personas a lugares donde están exclusivamente la Cruz Roja, los hospitales, etcétera. Cuando hay violencia familiar también se buscan casas de refugio, se buscan lugares a donde poder tratar a la persona, ¿no? Antes de pasar a esto, ¿quedó claro con este calma, mis hermanos? ¿Quedó claro?
preguntar, comenzar a preguntar, acompañar, liberar emociones, mantener la calma y atender a las necesidades. ¿Cómo atiendo a las necesidades? Eso tiene que ver con cómo derivo, cuándo hago la derivación especializada, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo es la derivación con un médico? Perdón, con un psiquiatra. El psiquiatra, para ser psiquiatra, es un médico. Como tal, si hay condiciones fisiológicas que la persona está viviendo, como por ejemplo dolor de cabeza continuo, insomnio continuo, el hecho de temblor de las manos, no puede dejar de temblar sus manos, o el hecho de que la persona se desmaye, está caminando en la calle y sin nada raro, ¡pum!, se desmaya. Esa es una condición médica, por tanto, hay que derivarlo a un médico, si es posible, un médico psiquiatra, mejor, si no, a un médico general, y el médico general verá si es conveniente o no derivarlo a psiquiatría. ¿Qué hace un médico psiquiatra? Él observa continuamente en la entrevista y hace una entrevista clínica como lo hiciera un psicólogo, pero tiene instrumentos diferentes. En el instrumento trabaja con exámenes de laboratorio, con la historia clínica incluso. Hay una condición ya de farmacológica, ¿no? Es decir, de tratamiento farmacológico, de ayudar a la persona a poder estabilizarse, pero de forma médica, de forma farmacológica, digo, a través de la medicina, quiero decir. No está mal derivarlos cuando sea necesario. Recordemos que en la palabra de Dios tenemos al médico Lucas, al médico amado incluso dice. Entonces no está mal poder derivar a las personas a medicina. Ahora, algunos dicen, pero psiquiatra, ¿cómo un psiquiatra? Sí, el psiquiatra es un médico que para convertirse en psiquiatra, después de llevar las 10 años de carrera de medicina en algunos países, lleva 2 años más de especialización en psiquiatría. 2 años de especialización y 2 años más en residentado psiquiátrico. O sea, es una persona que ha tenido que pasar no solamente la investigación física, sino también la investigación mental. Así es que es importante derivar a estas personas. Ahora, el mismo psiquiatra podría derivar también a la persona, ya sea un neurólogo porque tiene problemas fisiológicos en el cerebro, o algún psicólogo cuando tiene problemas de comportamiento. También se hacen las derivaciones. Ahora, el psicólogo, ¿qué hacemos los psicólogos? De la misma forma, hacemos un trabajo de investigación, de entrevista clínica, donde usamos incluso otros instrumentos que no son de laboratorio, pero que sí son instrumentos psicológicos que describen o explican el comportamiento de las personas. Nuestro tratamiento base en psicología clínica es la psicoterapia, y también a través de ello podemos hacer la derivación, sea neurología, psiquiatría o médico general, según sea el caso. El labor pastoral. ¿Dónde se hace la labor pastoral? Bueno, la labor pastoral se hace de forma bíblica principalmente. El marco teórico psiquiatra generalmente es el entorno biológico. Ellos investigan mucho lo biológico. En cambio, el psicológico es algo biológico, psicológico y social, como lo hemos visto antes. Y en el caso pastoral es bíblico, y obviamente, de acuerdo a lo que ustedes han aprendido hoy día, pues integran la evaluación biopsicosocial y bíblica o espiritual, ¿no? En este caso. Las técnicas que se utilizan, lo hemos hablado ahora, los instrumentos que se utilizan es la palabra hablada, ¿no? Lo que uno habla, que es lo que se hace en psicoterapia también, y algunos cuestionarios, y algunas veces la Biblia misma, ¿no? Es un diagnóstico más descriptivo, no dan diagnósticos los pastores, generalmente lo hacen los profesionales de la salud. Y lo que busca es un acompañamiento pastoral. Ahora, ¿dónde está la consejería aquí? Usted dirá, pero ¿dónde está la consejería? En realidad la consejería está en el nivel pastoral. Y lo que hace el nivel pastoral es derivar, de acuerdo a las condiciones, a un tema psicológico o a un tema médico, pero derivar al fin. Entonces, tengamos cuidado de querer tratar, sobre todo he conocido algunos consejeros que conocen algo de medicina o porque estudiaron farmacia o química, y creen que porque conocen eso, entonces le pueden decir, mira, toma esta pastillita con este alprazolam o con esta, qué sé yo, diazepam, con esto puede calmarte un poco los nervios. Cuidado, cuidado porque no todo el cuerpo recibe la medicina. Tanto debe ser tratado médicamente por un médico.
Y si usted sabe que su paciente o su persona que está aconsejando está llevando un tratamiento médico, usted debería tenerlo anotado, usted debería saber eso y debería incluso ayudarle, acompañarle en ese tratamiento farmacológico. Que la persona sepa que el tratamiento que está recibiendo es parte de la sanidad que Dios está usando en él. Recuerdo incluso a una persona que tenía un problema depresivo muy fuerte y ella fue derivada al psiquiatra, y le dio pastillas a tomar. Entonces ella comenzó a tomar pastillas y un día fue a un culto de oración y en la iglesia una hermanita de oración le dijo, ¿cómo es posible que no confíes en Dios? Deja esas pastillas. ¿Cómo vas a estar tomando esas pastillas? Esas pastillas no son de Dios. Y menos de un psiquiatra. El psiquiatra solamente ve a locos y tú no estás loca, le dijo la hermanita muy amablemente a esta persona. Y esta persona dejó la intervención psiquiátrica para la depresión. ¿Cómo llego a conocer ese caso? Porque el pastor de esa iglesia la deriva a ella después de haberse enterado que tuvo un intento de suicidio. Y ella, y el pastor pues no entendía y me dice, hermano, por favor, necesito que la atiendas porque acaba de intentar suicidarse. Ella se lanzó por la ventana de su casa del segundo piso. Entonces, cuando hablo con la hermanita, hago todo lo que hicimos hace un momento con la calma de la que le hablé. Ella me comienza a decir que tiene depresión desde su adolescencia, nunca fue tratada sino hasta su juventud, y cuando empezó su tratamiento le recetaron, la diagnosticaron depresión y la recetaron medicina y la enviaron al médico, al psiquiatra, y ella comenzó a tomar su medicina, se empezó a sentir mejor, abandonó todas las prácticas que tenía antes de cortarse y de hacer toda una serie de cosas, hasta que llegó a la iglesia. Su familia ha sido creyente toda la vida, pero en la iglesia una hermanita de mucha confianza le dijo no, que ella tiene que confiar en el Señor, que ya es suficiente el tiempo, la medicina que ha tomado y que debe dejar las medicinas. Y, y ella estaba en esa condición después de 2 meses de haber dejado las medicinas. O sea, ella me decía, hace 2 meses dejé la medicina porque yo quiero creerle al Señor, porque yo no quiero aferrarme a la inmundicia humana, decía ella incluso. Yo quiero aferrarme al Señor, quiero creerle y quiero saber que Él me va a sanar y que Él me ha sanado y por eso dejé de tomar las pastillas. Pero ahora me encuentro en desilusión porque una vez que dejé me sentí muy bien, estuve alabando al Señor, empecé a servir, pero después pasó una cosa, pasó otra cosa, me comencé a sentir mal, me comencé a aislar en mi casa, ya dejé de venir a la iglesia, ya no iba a la iglesia, mis padres no me comprendían, en las hermanitas que al principio estaban conmigo se aburrieron de mí, nadie me escucha, lo único que hago es llorar, 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 y por eso dije, mi vida no vale nada, y por eso pensé y dije, mejor de una vez acabo con todo, y me lancé por la ventana. Ahora, definitivamente no digo que la hermanita tenga la culpa de lo que le pasó a esta mujer. No tiene la culpa porque ella en su buen deseo y su interés de aplicar la fe, la motivó a poder buscar a Dios de esa forma. Pero para eso tenemos que estar entrenados, mis hermanos. No podemos nosotros decirle a las personas, ya, no te preocupes, deja la medicina y ya está. Tenemos que aprender a conocer estos casos para saber qué vamos a hacer y a quién vamos a derivar. Ahora, el pastor pudo haber llamado a un psiquiatra porque lo conocía. ¿Por qué llamó en este caso a un psicólogo? ¿Cuándo se le deriva a un psicólogo y cuándo se le deriva a un psiquiatra? Ya les dije que el psiquiatra tiene una formación médica. Es un médico especializado. El psicólogo tiene una de psicología. Y después de llevar psicología, como ha sido mi caso, tenemos que formarnos como terapeutas. Tenemos que seguir estudiando para recibir el tratamiento necesario para poder atender a personas, de manera clínica me refiero, ¿no? Entonces, hay toda una metodología
metodología de trabajo importante que los psicólogos utilizamos, como las técnicas o evaluaciones que hacemos o los tratamientos para mejorar la calidad de vida de las personas. Los psiquiatras generalmente tienen solamente la prescripción médica. Mientras que en la psicología nosotros ponemos énfasis en las emociones, en las relaciones, en el comportamiento de las personas, el psiquiatra se concentra básicamente en los aspectos fisiológicos y químicos del cuerpo humano. Entonces, ¿cuándo acudir al psicólogo? Cuando necesites enfrentarte a la situación que te preocupa, cuando el problema te supera, cuando la persona sienta malestar, cuando atraviesa un cambio, una pérdida o una crisis importante. ¿Por qué les digo esto, mis hermanos? Porque es importante que usted sepa que como consejero bíblico va a tener limitaciones y va a tener que hacer derivaciones. Pero derivarlo no significa que usted se olvide de su caso, no. Usted tiene que acompañar a la persona para que siga su tratamiento, tanto psicológico como médico. Ahora, otra cosa que está pasando últimamente también es que hay muchos médicos, muchos psiquiatras, que están llevando formación terapéutica. Entonces ya no son solamente psiquiatras, sino que ahora son psiquiatras y tienen formación terapéutica, terapeutas. Así como en el caso mío soy psicólogo y psicoterapeuta. ¿Qué significa eso? Que he llevado una formación terapéutica que me ayude a utilizar las herramientas de la psicología en la ayuda de la sanidad emocional de las personas. Lo mismo puede hacer un médico. El médico, después de haber llevado sus 10 años de medicina más 2 años de psiquiatría, se puede formar 2 años más en un tratamiento terapéutico. Y de esa forma ser también un psicoterapeuta para poder ayudar a las personas. Entonces ya no necesita derivar a la persona a psicología porque él conoce también las técnicas que nos enseñan en psicoterapia para tratar. ¿Quiénes pueden ser psicoterapeutas? Aquellas personas que tienen una formación en salud, los médicos, las enfermeras, los psicólogos, ¿no? Y por ahí en algunos casos hay otras personas como las asistentes sociales que también reciben alguna formación terapéutica, pero no para ejercer, sino para comprender y poder derivar. La derivación especializada está médico, psiquiatra o psicólogo clínico. Ahora dices otras cosas también, porque hay psicólogos para todos. Ahí está psicólogos deportivos incluso, psicólogos forenses, psicólogos educativos, psicólogos organizacionales, hay de todo. El psicólogo que se hace cargo de tratar a las personas es un psicólogo clínico. Y para ello tiene que haber llevado una formación clínica o estudios de maestría en psicología clínica. En mi caso, yo llevé estudios de psicología y de la salud. Encima, no solamente fue clínico, sino también fue salud. Y no me he ido a estudiar psiquiatría por falta de tiempo, porque si no, ya me hubiera encantado terminar de formarme como psiquiatra. Pero se trata de una labor muy especializada. El psicólogo que sale de una universidad y no lleva estudios clínicos o psicoterapéuticos no está capacitado para sanar a las personas de la manera en que lo hace un clínico. Puede ayudar, puede orientar, puede aconsejar, pero no puede directamente tratar. Y si lo hace, algunas veces llegan a tener muchas complicaciones. Entonces hay que tener mucho también cuando derivemos a alguna persona algún tratamiento psicológico. Es importante que podamos hacer una derivación especializada. Muy bien, mis hermanos, perdónenme que nos hayamos ido de nuevo, pero no sé si hay alguna pregunta, inquietud, algo que quieran aportar antes de terminar, o todo quedó claro, o no les gustó el día de hoy las cosas que hemos tratado, ¿eh? Muy bien, mis hermanos, yo creo que esto nos está enriqueciendo con sus intervenciones y también con la forma en que estamos nosotros abordando estos temas. Hay mucho más. La próxima sesión vamos a tratar sobre una forma de tratamiento bíblico que el apóstol Pablo describe y que ahora en este tiempo se usa como terapéutico porque los científicos han investigado, pero es bíblico, mi hermano. No se olvide que la próxima vamos a poder tratar. Juana, veo tu mano levantada antes de irnos. A ver, Juana,
Adelante, por favor, prende tu micrófono y compártenos. Profesor, buenas tardes. Con todos también buenas tardes. Muy interesante el tema, profesor. Muchas gracias. Solamente algo pequeño. ¿Qué nos dice con respecto a esta frase frente a la violencia familiar? Muchas veces puede ser violento, así agresivo o pasivo también, ¿verdad? Que dice, no, si quieres que cambie tu esposo, cambia tú primero, o viceversa. Eso quisiera que nos comente, por favor. Excelente, excelente, Juana. El cambio nunca se va a dar desde la otra persona, nunca. Uno tiene que cambiar primero consigo mismo. Es lo que Jesús decía, ¿no? ¿Cuál es el más grande mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo más grande, amar a tu prójimo como a ti mismo. Pablo lo diría en el libro de Efesios. Trata a tu mujer como si trataras a tu cuerpo. O sea, el cambio real empieza con lo que uno pasa. La mayoría de personas cuando vienen a buscar consejería siempre dice, es que mi esposo, es que mi esposa, es que ella es así, es que él es así, es que él no me entiende, es que ella no me entiende. Y ahí tenemos que ponerle firme diciendo, sí, pero tu esposa no está acá. Quien está acá eres tú. ¿Qué quieres hacer tú? ¿Qué es lo que pasa contigo? Por eso es que la pregunta clave que yo suelo hacer, y se los dije creo hace un momento, es ¿de qué te haces responsable tú para haber llegado hasta este punto? O sea, ¿qué crees que haya pasado contigo para poder haber llegado hasta esta parte? ¿Qué pasó contigo? ¿De qué manera es que llegaste a aquí? Esa es la pregunta clave con la que normalmente abordo la primera sesión, ¿no? O sea, tú estás aquí, te escucho, ok, entiendo lo que me dices, escucho y a veces en mi caso yo anoto, o sea, me dice que la esposa hace esto, la esposa hace esto, ya me has dicho todo lo que hace tu esposa. Ahora te pregunto, ¿qué haces tú cuando tu esposa hace esas cosas? ¿O qué haces tú antes de que tu esposa haga esas cosas? ¿De qué te haces responsable de haber llegado hasta este punto? Hay que orientar a que la persona se haga responsable de sí misma. Por cierto, ¿saben lo que significa la palabra responsabilidad? La palabra responsabilidad significa la habilidad de responder. Necesitamos enseñarle a la gente y a nuestros hijos en particular las habilidades para responder. Por tanto, eso de ayúdate tú primero es crucial. Eso es cierto, Juana. Definitivamente necesitamos llevarlo por allí primero, al que se dé cuenta que es él también responsable de lo que han llegado a hacer, ¿no? Ahora, si hablamos de la víctima de la violencia, ¿ella también es responsable? Probablemente sí, aunque parezca raro. No digo que sea culpable, ¿eh? Porque no es lo mismo ser culpable que responsable. Recuerde que responsable es aquel que tiene la habilidad de responder. Y a veces las personas víctimas de violencia no tienen la habilidad para responder, no saben cómo responder, no saben qué decir. Y por eso se refuerza la violencia contra ellos o contra ellas. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado de poder trabajar y de poder empezar desde uno mismo, desde ahí. La próxima sesión vamos a ver justamente de eso que tú me estás mencionando, Juana, y espero que con eso haya podido responder tu inquietud. ¿Ok? Bien, Juana, gracias, excelente. Muy bien, muy bien. No sé si hay algo más, Leticia. Si no, hasta aquí llegamos, nos despedimos. Déjenme dejar de compartir pantalla, perdónenme. Ahora sí, mucho gusto de verlos, que Dios me los bendiga y nos vemos la próxima sesión, ¿eh?